Hola, soy Octavio Aguilar y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes para seguir en estas conversaciones sobre temas que influyen en la pequeña y mediana empresa para lograr mejores empresas, sobre todo muy enfocados a las MIPYMES mexicanas. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a Íñigo Sánchez, que nos acompaña desde Washington y desde España. Íñigo es un reconocido consultor en diversos temas sobre liderazgo, sobre el tema diversidad, equidad e inclusión del que vamos a hablar el día de hoy. Dirige desde Washington Íñigo Learning, una empresa, una institución que se dedica a la formación de capital humano para todo el mundo. Da masterclasses y es un emprendedor serial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Íñigo. ¿Qué debemos entender por DEI? Vamos a ver, hay muchas definiciones de DEI, ¿no? La definición original o la que abunda es diversidad, equidad e inclusión. Diversidad, ¿qué entendemos por diversidad? Diversidad, el error que hay ahora es que estamos identificando diversidad con sexo, con género, con identidad de género y con color de la piel, con raza. Pero diversidad es mucho más allá, tiene una dimensión mucho más grande. Es edad, es sexo, es raza, es cultura, es origen, es tu estado civil, es tu sistema cognitivo, es tu neurodiversidad. A mí no me gusta utilizar la palabra discapacidad, debemos de eliminarla del diccionario, debemos hablar de neurodiversidad. Somos neurodiversos. Es decir, yo a lo mejor tengo menores capacidades cognitivas que tú, pero tengo otras habilidades que tú no tienes, ¿vale? Entonces soy neurodiverso, no soy, desde el punto de vista técnico de la palabra, discapacitado. Tu estado parental, tu personalidad, también es diversidad, obviamente hemos dicho religión, tu forma de pensar, tu experiencia de trabajo, tu estilo de trabajo, todo eso es diversidad, ¿ok? Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué más? Tiene dimensiones internas y externas, como os decía. Dimensiones internas es un poco más las innatas de la persona, de la personalidad del hombre o la mujer, raza, sexo, orientación sexual, estado psicológico, estado mental, y las que son externas es un poco tu estatus social, tu clase o casta, en los países que todavía existe la clase o la casta social, experiencias de vida, si eres un veterano, si has trabajado en el ejército, eso también es diversidad, ¿vale? Hay un concepto que a mí me gusta mucho explorar, que es la interseccionalidad, que es cuando yo soy parte de esa diversidad, que es esa gama de distintos colores, y tengo más de un color. Es decir, imaginaros, soy de la comunidad LGBTQ, soy gay, y además soy padre soltero, y además soy maya. Tengo 3 diversidades conmigo, ¿ok? Pertenezco a 3 espacios de la diversidad. Eso es la interseccionalidad. Y eso es un concepto muy interesante que la gente debe... Hay ejercicios muy interesantes para hacerlo donde tú te das cuenta de tu interseccionalidad. Cuando tú te das cuenta que los demás tienen interseccionalidad y que cualquier persona tiene interseccionalidad porque pertenece a distintos tipos de diversidades, te cambia la perspectiva completamente sobre la diversidad. Vamos a la equidad. Uno de los temas en los mundos influenciados políticamente por los movimientos de izquierda, sobre todo, en Latinoamérica, en Europa, en todo el mundo, es pensar que tenemos que hablar de igualdad. No, señores, esto no va de igualdad, esto va de equidad, que es diferente a la igualdad. La igualdad es tratarnos a todos por igual. La equidad es tratarnos a todos diferente dependiendo de las necesidades que tenemos cada uno y de nuestros orígenes históricos, ¿ok? Si yo soy de una comunidad nativa, tengo unas necesidades, tengo unas carencias, no he tenido acceso a educación, por lo tanto necesito 2 empujoncitos más. Y esos 2 empujoncitos más, esa es la equidad. Versus, no, te vamos a tratar a todos igual. No me puedes tratar por igual, porque yo vengo de 2 desventajas más atrás que tú. ¿Se entiende? Entonces, si soy clase dirigente y soy blanco, estoy en este escalón y como yo soy clase nativa, tengo 2 escalones por detrás. Entonces necesito que me des 2 escaloncitos para ponerme solo a tu nivel.
O sea que no comenzamos la carrera desde el mismo nivel. Hay un ejercicio fantástico que nosotros en los cursos que hago de diversidad hacemos una serie de preguntas y por cada pregunta, si tú no... es decir, vives en un núcleo familiar que es formado por padre o madre, o dos padres o dos madres, si no vives en ese núcleo familiar, da un paso atrás. Entonces empiezas a dar paso atrás en cada pregunta que te van haciendo. Y cuando termina el ejercicio, las 10 o 15 o 20 personas que están y que lo han hecho, miran hacia atrás y ven que hay un montón de gente que se ha quedado atrás. Eso es la diversidad. Que no todos empezamos desde el mismo nivel. ¿Se entiende? ¿Qué valores están detrás de la propuesta de diversidad, equidad e igualdad? El valor es construir una sociedad más justa, más legítima, más saludable, donde tengamos high performing, donde podamos desempeñar mejores desempeños a nivel de organizaciones, de pequeña empresa o grande, de sociedad y de comunidad. Un mundo mejor, básicamente. Eso es lo que hay detrás de la diversidad, la equidad y la inclusión. Está siendo malentendida y seguramente yo sé una pregunta, me voy a adelantar a una de tus preguntas y es, ¿esto de la diversidad cuándo ha empezado? Bueno, pues fijaros, se dice que empezó en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd hace 3 o 4 años, pero eso fue solamente el tipo de iceberg, ¿no? Eso fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? Porque ya había una discusión sobre un tema racial, exclusivamente racial, ¿vale? Entonces estamos enfocando la discusión en Estados Unidos solo y exclusivamente en las diferencias raciales. Pero la discusión está mucho más allá. Pero ese movimiento viene desde hace muchísimos años. Si nos vamos a la realidad de México, yo soy un español, podríamos decir, esa conversación viene de los colonizadores españoles, ¿no? Cómo hemos tratado desde el español al mestizo, al nativo, cómo los hemos tratado desigualmente, ¿no? Entonces esa conversación en México viene desde allí, no viene de Estados Unidos. Que ahora el wave viene influenciado por Estados Unidos, vale, podemos pensar así. En Europa también está la conversación. Para mí la conversación viene, otra cosa que hay que unir en la diversidad es la inteligencia cultural, es decir, todos venimos de culturas diferentes y todos nos criamos con sistemas de creencias diferentes, con acceso al poder diferente, con relaciones personales diferentes, con personalidades diferentes. Entonces, cuando hablamos de diversidad tenemos que tener en cuenta también tu background cultural, de dónde vienes, cómo te has criado, cuál es tu forma de pensar, cuando aterrizas en otra cultura, ¿no? Y ahora el gran movimiento del mundo para mí que está influenciando la diversidad es que está saliendo a la luz, que antes es una conversación que no teníamos, porque el mundo se está haciendo más global, porque la famosa diáspora, el movimiento, cuando hay desigualdades o hay guerras en el mundo, pues desplaza a mucha gente. Los sirios con la guerra, ahora tenemos una guerra on the face en Europa, ahí delante de las narices, entre Rusia y Ucrania, y está desplazando a millones de ucranianos al resto de Europa y del mundo. ¿Qué pasa en Latinoamérica, en este lado del mundo? Tienes el problema que tienes en Venezuela o en Nicaragua, que está desplazando a millones de personas desde Chile hasta arriba. Entonces, eso genera choque, porque venimos de culturas diferentes. ¿Por qué es importante incorporar estos elementos en una organización? Pues fijaros, lo primero es que puedes ganar nuevos clientes. Es que ¿te has fijado alguna vez en lo que le importa a una persona que es nativa de México? No tendrá las mismas necesidades que una persona que le llamáis aquí güerito, que se parece a un blanquito o un rubito. Entonces, desde el punto de vista del cliente, tiene otras necesidades, tiene otras aspiraciones. Entonces, ¿te has fijado alguna vez si pudieras tener clientes de ese grupo? Yo creo que si desde el punto de vista comercial, si soy un director de una empresa pequeña, me interesa cuantos más clientes mejores, ¿no? Entonces, no solamente apunto al que tiene clase A, como clasificáis aquí en Latinoamérica mucho, clase A, clase B, clase C. ¿Y por qué no hablar de la clase C o la D o la E? ¿Por qué no? Fijarnos. Entonces, yo creo que para cualquier microempresa es fundamental, porque son tus clientes. Entonces, ¿quién mejor le puede vender a alguien que es nativo si es un nativo? Entonces, si yo contrato y atraigo a talento que conoce muy bien su cultura y su barrio y sus costumbres y qué es lo que va a comprar y qué es lo que le gusta y lo que no, lo lógico es que atraiga talento que se parezca a él, porque la gente queremos o conectamos mejor, que es una de las dobles ruedas de la diversidad, conectamos con gente que se parece a nosotros o que piensa como nosotros.
Todos tenemos, fijaros, en el mundo hay 50 sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos desde queremos juntarnos con gente que parece como nosotros, o que tiene las mismas ideas políticas, o que piensa como nosotros, o que tiene el mismo color de piel, o que tiene la misma orientación sexual, y entonces hacemos mini tribus y mini grupos, ¿no? ¿Consideras que las nuevas generaciones tienen una perspectiva diferente sobre la importancia de la Agenda DEI? Yo creo que las nuevas generaciones quizás tengan mayor apertura de mente. Lo que pasa es que estamos llevándolo, la discusión, lo que yo he observado de México y llevo mucho tiempo siguiendo vuestro país, es que ahora la conversación en la comunidad LGTBI está mucho más abierta, ahora está más tolerante. Ya tenéis, hace poco se aprobó el matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo, pero eso no es diversidad, eso es uno de los elementos de diversidad, es volver a identidad de género, ¿no? Pero la diversidad es otra, es el color de mi piel, es que yo he nacido en un pequeño pueblito y hablo maya y también español, y tengo todo el derecho, como tú, a estudiar una carrera y a tener una proyección de vida. Entonces, antes la gente no pedía las cosas. Yo creo que las nuevas generaciones están diciendo, ¿y por qué no? Yo quiero aspirar a lo que me dé la gana, a lo que mi propósito de vida me indique. Yo creo que las personas tienen que buscar su propósito de vida, y cuando tú identificas tu propósito de vida, pues da igual de dónde vengas, da igual las penurias que hayas vivido, los contextos de discriminación sistémica, porque yo diría que todos los países, todas las razas del mundo somos racistas, todos, en mayor o menor medida. Otra cosa es, hay países que son más racistas o más clasistas, por decirlo así. Y entonces cuando te importa el color de la piel porque tienes dinero, y entonces ahí ya te trato diferente. Yo creo que todos somos racistas por desconocimiento, porque todos tenemos esos sesgos, que hay que ir educándonos y trabajando. Otro principio es qué recomendaciones nos puedes dar para incorporar a las personas que colaboran en la organización, en el diseño y la puesta en marcha de los programas de diversidad. Yo te diría, lo primero, atraer el talento correcto, atraer talento diverso, porque está demostrado, los grandes pensadores y las grandes investigaciones que hay, ahora mismo está saliendo el wave, esa nueva ola de discusión que viene en Estados Unidos y en Europa y en México está empezando y en toda Latinoamérica, tenemos que hablar de diversidad, ¿no? Es lo nuevo, es el nuevo trend. Bueno, es que está demostrado que si tú tienes un pool de gente diversa en tu organización, eres más creativo, eres más innovador, vas a poder acercarte a otros mercados que ni se te hubieran ocurrido. ¿Cuáles son las ventajas para la sociedad en general la Agenda DEI? Pues aplicar conceptos es que volvemos al concepto antes, ¿qué es lo que pretendemos? Pues una sociedad más justa, más legítima, más saludable. Lo podemos conectar también con lo que está ocurriendo ahora mismo. No sé si estáis observando este verano, pero llevamos el verano con más calor, con las temperaturas más altas de la historia del mundo. Entonces, si esto no es un wake-up call para que los gobernantes se den cuenta que todo está conectado, que estamos afectando al planeta, entonces, si una de las cosas importantes de la diversidad es que te pueden enseñar muchas cosas, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en partes del mundo, en cómo tratar la desertificación, porque hay gente que son comunidades nativas que saben cómo trabajarlo, saben cómo plantar más plantas, más árboles, más utilizar la medicina natural. Hay toda una conexión. Yo creo que están las cosas demasiado conectadas para no darnos cuenta. Yo creo que hay que elevar el nivel de conciencia. Entonces, cuando uno se da cuenta de que todo está más conectado, de que el mundo es más diverso, de que lo que le ha pasado a Ucrania nos puede pasar a nosotros, a cualquiera parte del mundo, ¿quién iba a pensar que el mundo se iba a encerrar durante 2 años y medio, ¿no? Y nos vino. Y vendrán muchas más. Entonces, yo creo que hay bastantes signos en el mundo ahora mismo para indicar que tenemos que elevar el nivel de conciencia. Y yo creo que la juventud, mi esperanza es que la juventud sí lo tiene claro. Sí tiene claro que el climate change, el cambio climático, es una realidad. Sí tiene claro que necesitamos diversidad. Sí tiene claro que no importa de dónde vengas, la raza que tengas, tu identidad sexual, tu forma de pensar, tu pensamiento, tu religión, no importa. Al final todos somos seres humanos, estamos conectados a nivel de humanidad. ¿Crees que existe una responsabilidad de las empresas con grupos sociales tradicionalmente marginados? Absolutamente. Pero tenemos que ver dónde está el límite. No podemos pasarnos hay que
hay que trabajar con esos grupos, hay que analizar cuáles han sido sus discapacidades o sus desventajas, o por qué se les ha tratado mal. Yo no sé si hasta el punto de entrar en la conversación de reparaciones económicas. Yo creo que más que reparaciones económicas, yo volcaría ese dinero en educar a esas comunidades, ¿no? En darle esos 2 escaloncitos que necesitan para ponerse al mismo nivel, ¿no? Entonces, volvería otra vez a la conversación de equidad. Necesitamos mayor equidad, necesitamos mayor educación, necesitamos invertir en las personas. ¿Cómo crees que estos retos se ajustan a la realidad de cada país o de cada comunidad? Lo que pasa es que tenemos que trabajar con las personas, trabajar con el desarrollo personal. La gente necesita trabajar, curar heridas, eliminar resentimientos, salir del bucle de la víctima, que muchos de estos colectivos están en un bucle de víctima. Entonces no es una cuestión de dame dinero para repararme, no. Ayúdame a salir de este bucle de víctima, dame medios para educarme mejor y ahora que mis habilidades, mis talentos florezcan. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para personas directivas o dueños de empresas pequeñas y medianas que quieren hacer de sus compañías más diversas y más incluyentes? Pues mira, tendría una conversación con esos CEOs, esos directivos, y le preguntaría, ¿qué te gustaría que tu hija o tu hijo tuviera en el futuro? Y escuchar la respuesta. Cuando esa persona ve y se enfoca en su hijo, en su futuro, en algo que me afecta a mí, a mi núcleo familiar, te cambia la perspectiva. Entonces, si te gustaría eso para tu hija o tu hijo, ¿por qué no para el hijo y la hija de todos tus empleados o del potencial talento que está ahí fuera, esperándote? Porque ese potencial talento te va a traer potenciales clientes. Entonces, cuando cambias la narrativa y le hablas de clientes, de potenciales clientes, le cambia el chip a ese CEO, porque ve más oportunidad de negocio. Entonces, yo creo que tenemos que hablar en ¿qué harías tú para mejorar el bienestar de tus hijos? ¿Qué legado le quieres dejar a tus hijos y a tus hijas en este mundo? ¿Qué mejor mundo le quieres dejar? Y una vez que tú te ves reflejado y que te enfocas en el futuro de tus hijos, te cambia la perspectiva completamente. ¿Cuáles son las medidas mínimas que debe tomar las empresas en su política de diversidad, inclusión y equidad? Yo te diría lo primero, observar, hacer un assessment, una evaluación. Hay varios centros globales, ¿no? Tienes el Inclusive Leadership Index, tienes el Inclusive Leadership Assessment de Aspen Global, que lo puedes hacer para toda la empresa, lo puedes hacer con el líder solamente. Evalúate, ve dónde estás, en qué situación estás. Fíjate habla con tu equipo de recursos humanos y qué tipo de talento está entrando en tu empresa. ¿Se parecen todos igual? ¿Tienes el mismo color? ¿Tienen la misma forma de pensar? ¿Tienen el mismo tenure? ¿Llevan muchos años trabajando en la empresa contigo? ¿O atraes talento diverso, ¿no? Evalúate primero y después busca expertos que te acompañen. Elimina políticas donde seas claro y tengas claro que estás siendo unfair, que estás siendo injusto, ¿no? Esos grupos marginales, que vamos a decirlos no son marginales, pero la sociedad los considera marginales, empieza a poner la mirada sobre esos grupos. ¿Y qué tal si le damos oportunidades a esa gente? ¿Cuánto podrías crecer tú como empresa? ¿Qué futuro te espera si empiezas a fijarte en otros mercados? Y esos mercados son todos estos grupos que la sociedad no está prestando atención. Y a veces los gobiernos lo intentan y a veces los gobiernos miran para otro lado, ¿no? Entonces, no es solamente la responsabilidad del gobierno, es responsabilidad tuya como empresa, porque la empresa es parte de la comunidad. Y el impacto, las empresas grandes que son muy activas en diversidad e inclusión, van mucho más allá de sus equipos, empiezan a tener un impacto sobre su comunidad, sobre sus proveedores, y exigen un Google o un Bayer o una gran empresa que los proveedores produzcan materiales mucho más reciclables, que atraigan talento diverso, porque yo tengo un pool de gente diversa en mi empresa. Entonces quiero lo mismo para mis proveedores. Y si no, voy a dejar de comprarte, ¿no? Y esa es un poco la actitud de las grandes. Yo creo que se puede aprender mucho. La empresa pequeña puede aprender de eso.
Y yo creo que ha habido muchos avances en la sociedad mexicana, ahora estáis avanzando mucho más deprisa de lo que se estaba avanzando antes. La conversación yo creo que se está abriendo, ¿no? Y yo creo que no sé si son las nuevas generaciones, espero que sean las nuevas generaciones. Se dice que uno de los principios básicos de esta agenda es la de no hacer daño. ¿Cómo podemos evitar estereotipos u otras acciones discriminatorias en los programas de diversidad e inclusión que buscan exactamente lo contrario? Pues fijaros, ahora que hay una conversación sobre tecnologías, me voy a ir a las tecnologías. Hay una gran conversación sobre ChatGPT y el punto de vista de la legitimidad o que, bueno, pues podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y te voy a dar un ejemplo de esta semana. Acabo de venir de visita a México y ahora ya American Airlines ha implementado, cuando haces el abordaje en el aeropuerto, ya no te escanea la azafata tu boleto, sino que tienes una máquina que te hace una foto y te dice levanta el pasaporte y mire a la máquina. Y automáticamente hace el match entre tu cara y el pasaporte. Eso está muy bien y ese es el facial recognition, las grandes tecnologías, lo está utilizando China, pero os voy a contar un caso que leí hace 2 días, una mujer afroamericana en Estados Unidos que estaba embarazada, está en su casa con sus 2 niños y de repente llega la policía a detenerle y le dice, usted ha robado un coche hace 2 días en esta ciudad. Pero oiga, si yo, ¿cómo voy a robar un coche? ¿Qué pasó? Facial recognition, utilizaron facial recognition para buscar a la persona que había robado el coche y hacía un match con la cara de esa persona. Lo único que le salvó a esa persona por no acabar en la cárcel fue que estaba embarazada y era completamente diferente Pero la tecnología está cometiendo errores. Entonces, cuidadito, porque la tecnología también está biased, tiene sesgos cognitivos, porque está hecha por humanos y todos los seres humanos tenemos más de 50 sesgos cognitivos. Entonces, tenemos que educarnos. No es que tengamos todos que hacer un curso en sesgos, que deberíamos ir educándonos poco a poco, pero tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, básicamente. Entonces, cuestiónalo todo, tus propios pensamientos, ¿no? ¿Y por qué atraigo ese tipo de amigos y siempre atraigo el mismo tipo de gente que me atrae en mi vida? Entonces, yo seguramente tengo un sesgo. Quiero gente a mi alrededor que piense igual que yo. Pues no, porque eso no te va a diversidad, no te va a riqueza. No creces como persona si no te rodeas de gente que piense diferente y generes conversaciones difíciles, ¿no? Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a decir que no. Entonces yo creo que la diversidad te ayuda a traerte distintas perspectivas, opiniones. Adam Grant hace un comentario en relación a que tenemos que desaprender. ¿Qué me dices en relación a esto? 120%. Hay que desaprender para aprender nuevas cosas. Hay que dejar hábitos a un lado y crear nuevos hábitos. Absolutamente. ¿Cuáles son los retos generales que enfrenta la Agenda DEI en el mundo? Pues una Agenda DEI te va a dar perspectivas diferentes, te va a traer innovación, te va a traer creatividad, te va a traer, yo creo que lo más importante para un emprendedor, y yo soy un facilitador de programas de masterminds, es perspectivas diferentes. Es que utilizar el poder de la mente colectiva para contribuir en nuevas ideas, generar nuevas soluciones y no pensar que tú tienes todas las soluciones, ¿no? Entonces, cuando tú traes perspectivas diferentes, es que creces, es que se genera innovación. Y cuando todos tenemos el mismo pensamiento, pues seguramente no estamos viendo que hay otra solución al otro lado del canal, ¿no? Al otro lado del espejo. ¿Cuáles son las ventajas de la diversidad y la inclusión para una organización privada como una empresa? De diversidad, pues yo os diría que fomentéis, que empiecen, la pequeña empresa mexicana debe de empezar a mirar a los lados, a mirar a todas esas pequeñas poblaciones que han sido olvidadas durante años. México es un gran país con 200 millones de personas, que debería estar mucho más arriba de donde está. La gente se lo tiene que creer mucho más, tiene que respetar mucho más, tiene que creer en el ser humano y mirar más allá de la apariencia y de dónde vengo y de mi procedencia y de mi nivel de estudios y de mi casta y de mi clase, etcétera, etcétera. Yo creo en el poder de las personas. Entonces mi mensaje es: ábrete al mundo, desaprende, como decías tú, ábrete a otras perspectivas y deja que la diversidad entre en tu empresa, en tu organización.
Muchísimas gracias, Íñigo, por habernos acompañado el día de hoy. A ti. Y a todos ustedes por habernos escuchado y visto. Y los invitamos para que nos sigan a través de Mexicanos contra la Corrupción o Contra la Corrupción en nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias.